Rudecindo no paraba de pensar en Cándida y su hijo Pacho por el robo que había cometido, pero las dos cosas tenían o serían iguales, la pobreza o por la miseria. Pero Mariana no dejaba de pensar en los ojos verdes del diablo. Se iban para el hospital Pastora, Mariana, Cándida y Pacho a que le hicieran la segunda curación, y Neco se quedó con Rudecindo acompañándolo porque iba a ampliar la casa. De regreso, Mariana y Pacho iban adelante, cuando el diablo se volvió a encontrar con ella. Pacho le preguntó de que quién era ese hombre, y Mariana se quedó callada. El diablo la cogió del brazo y trató de besarla, y sintió en la pierna izquierda como si lo hubieran mordido una víbora. Pacho le había clavado el cuchillo al diablo. Después subieron unos policías corriendo para ver qué había pasado, y Pacho dijo que este hombre trató de besar a mi hermana, y Pastora lo defendió, pero los policías dijeron que el niño pasaría la noche en el calabozo y que mañana se arreglaría esto con el alcalde. Pastora se colocó a llorar, y mañana tendrán que madrugar. Rudecindo trató de rezar, pero no pudo, y entonces trató de dormirse. Al otro día Rudecindo y Pastora pensaban en su hijo Pacho, y que el culpable de esto era el diablo, que había tratado de besar a Mariana. Por la mañana Cándida le dijo a Rudecindo y a Pastora que el alcalde era muy malo y que se llamaba Ricardo García, y que si iban a hablar con él tendrían que esperar hasta las 9. Mariana fue a lavarse la cara, y allí en las aguas vio su rostro y dijo que de verdad era hermosa. Pastora no dejaba de pensar en Pacho, de cómo estaría sintiéndose en la celda, y Rudecindo pensaba en las 4 personas que habían muerto en la mina. Cuando llegaron allí, vieron a 3 policías y le preguntaron por su hijo, pero ellos los echaron de allí y les dijeron que estaba en un almacén llamado Black and Gold. Allí Cándida le señaló a un señor que estaba como borracho. Cuando llegaron al almacén, Pastora le pidió que si por favor dejara libre a su hijo Pacho. Él dijo que si era el que le había dado la puñalada al diablo, y que no lo voy a dejar libre. Y ahora lárguense. El diablo se aproximaba hacia ellos, y Rudecindo le dijo que quería. Y él le respondió que si ya habían dejado libre a su hijo. Cándida dijo que no, y él dijo que él lo iba a arreglar todo. El diablo habló con el alcalde y este hizo que lo dejaran libre. Ellos vieron salir a Pacho y por último le agradecieron al diablo por haber hecho que dejaran libre a Pacho. El martes le pagarían a Rudecindo 45 pesos. Allí en la mina se encontraba Paco Espinel. Cada uno fue yendo con su número correspondiente. Espinel era el 22066. Lechuza era el 22140. Grimaldos el 22110. Y Zipaguata el 22009. Ya llegó el capataz para darle su dinero, pero había una fila muy larga y Rudecindo estaba muy atrás. Habían como 50 personas, todos pasaban contando su dinero y separándolo para llevar a su casa, para pagar las deudas, y otro para emborracharse. Ya le tocaba el turno a Rudecindo y la muchacha le preguntó que en qué sección estaba.
y Grimaldo respondió por él, y dijo la pintada. Su número era el 22048, y le entregaron 16 pesos, una semana de trabajo. Rudecindo pensaba en Pastora, y después el capataz dijo que sí. Grimaldos. Todos se quedaron callados y luego vino el 2210. Vino como borracho. Y el capataz le dijo que si era él el dueño de la empresa para llegar a esa hora. Y Grimaldo respondió que quién se creía él para gritarle. Se colocaron a pelear y el capataz inició con un puñetazo a Grimaldos. Y él cogió un martillo y golpeó al capataz en la cabeza, y después se alejó, y todos tenían miedo. Rudecindo pensaba en el robo que había hecho su hijo Pacho, y que en el cuchillo que le había clavado al diablo. Luego Mariana pensaba en el diablo, de que ella lo quería, pero que su hermano y su papá y su mamá la odiarían. Cándida pensaba en cuando estaba con el diablo, que su hijo Neco había nacido allá en el basurero, de que el diablo le mandaba la plata para comprar la leche para su bebé. Él vivió 2 años en el basurero de Timbalí. Cándida, Pastora y sus hijos se fueron a la quebrada. Allí estaba en la quebrada y Pastora se cayó, y todos la trajeron como pudieron. Luego vino Rudecindo y le contaron lo que había pasado y que había sufrido un aborto. En el hospital el médico le explicó lo del aborto a Rudecindo, que le hicieron a Pastora. Ya después le dijo que cómo les había ocurrido irse para la quebrada. El niño ya tenía 7 meses. Luego el doctor le cobró 30 pesos, pero Rudecindo apenas tenía 12 pesos. Cuando Rudecindo volvió a la mina, se le notaban las lágrimas, y Espinel se le acercó y le preguntó que qué le pasaba. Él le contó lo que le había pasado a Pastora. Ya después en el hospital, Pastora reaccionó y preguntó por su hijo, y le dijeron que estaba muerto. Ya después Mariana le contó cómo la habían traído al hospital. Cándida mandó a Mariana a la tienda de Joseto a que le dieran 50 centavos de pan, que ella ese mismo día se lo pagaría. De camino allí, Mariana pensaba en el diablo y en Joseto, que le había acariciado su rostro, cuando llegó allí le dijo lo que Cándida había dicho, y le dijo que por qué no le traía a ella el dinero, y que él le iba a dar vestidos y dinero, que sería como una reina. Mariana le preguntó a Joseto que qué le iba a decir a Cándida. Luego él la tomó de un brazo y ella sintió que le tocó los senos y gritó, y luego llegó el diablo y le dio un puñetazo y lo tiró al piso. Joseto agarró un cuchillo y el diablo sacó de su bolsillo un puñal, y comenzaron a pelear hasta que el diablo le pegó un puñetazo en el pecho, y Joseto cayó de inmediato. Al otro día Rudecindo volvió a pensar en lo que Grimaldo le había hecho al capataz. Luego Mariana les contó lo que había pasado la tarde anterior, y Cándida se quedó sorprendida. Rudecindo pensaba en que no tenía para el pan y que le tocaría irse pidiendo de puerta en puerta pan para alimentar a Pastora y a sus hijos, o que le tocaría robar como lo hizo su hijo Pacho.
Se fueron a tomar a la cantina de Cabrera y allí estaban Cándido, Zipaguata, Lechuza y otros 3 compañeros que conocían como 00132, 00146 y 00989, y comenzaron a hablar de su trabajo. Ellos comenzaron a protestar en la compañía y llamaron a todos los superiores, y Espinel comenzó a decirles de la injusticia que pasaba en su trabajo. A Rudecindo les ofrecían cerveza por todos lados. Si no era el Lechuza, era Espinel. Si no era el Zipaguata, y si no, eran los otros 3 compañeros. Todos les decían a Espinel que siguiera hablando. Luego Rudecindo, que ya estaba borracho, se subió a una mesa a decir o a hablar sobre su familia y sus necesidades que tenían. Todos los que estaban allí, como los obreros, le aplaudieron a Rudecindo Cristancho por lo que había dicho. Ya Rudecindo estaba muy borracho y vio llegar a Cándida. Al día siguiente, Rudecindo soñaba con Cándida y pensaba en ella. Luego despertó, pero no era capaz de sentarse. Le dolían sus músculos. Pensó en lo que habían pasado al día siguiente. Rudecindo volvió a abrir los ojos y Pastora lo estaba acariciando, y él luego se fue al charco de agua limpia a tomar agua y no sintió nada de sus partes del cuerpo. Comió un poquito de pan y lo vomitó todo. Todo estaba quieto por la huelga, por lo que había dicho Espinel. Luego se fue donde Cabrera. Allí él le dijo que se entrara para ver la riña de los gallos. Él ya había escuchado esa invitación, pero no se acordaba de cuándo, ni de quién se la había dicho. Allí un desconocido se lo llevó a tomar más cerveza y a hallar la huelga. Allí llegó un mexicano con su gallo llamado Veneno a gastar 20 pesos en chicha y aguardiente. El mexicano venía con su gallo mexicano a apostarle contra el Camaleón, y todos le iban a apostar a Camaleón. Uno de ellos le dijo a Rudecindo que sí apostara, pero él dijo que no tenía nada de plata. Por ahí vio a pasar a Mariana y la mandó a que le trajera o le consiguiera un poco de plata para apostarle a el gallo Camaleón. Lo que no se esperaran era que el gallo del mexicano, llamado el Veneno, haya derrotado al Camaleón. Al día siguiente ya iban todos en el recorrido con el baúl del señor Joseto, que el diablo había matado. Ya iban todos de camino al cementerio y ya habían metido a Joseto a la bóveda. Todos no sabían dónde estaba el diablo escondido, pero al otro día Neco corrió por allá afuera del basurero y vio al diablo, que era su papá, y luego se fue por su mamá Cándida a decirle la noticia que el diablo estaba ahí. Ella fue allá, pero no se hablaron de nada. Y aquí acaba la segunda parte del libro La rebelión de las ratas.
Estaba dominado por ese malestar desconocido, tremendo. También vio estrellas de colores que saltaban como las chispas de una fragua loca. Él abrió los ojos enrojecidos y era su mujer. Ella lo miraba sin cólera, con lástima y con un sentimiento de enternecedora piedad. Mariana estaba triste y abatida, apenas levantaba la cabeza para mirar la tienda de Joseto. Pachi y Neco ya no estaban jugando entre los desperdicios, sino que se mantenían tristes y callados. Tal vez la única con ánimos era Cándida, porque ella ya había pasado por situaciones difíciles. Rudecindo pensó que Cabrera estaba pasando un buen rato a costa de él. Uno de los que tomaban ante la mesa del rincón se acercó a Cristancho con la boca curvada por su sonrisa y los dientes amarillos. Ramiro le preguntó al mexicano que si estaba dispuesto a ganar con el veneno, y el mexicano respondió que tenía más de 20 pesos. También estaba acompañado por 3 hombres. Uno de ellos tocaba el tiple, otro los chuchos, y el tercero una pandereta hecha por un cuero seco. El gallo del mexicano tenía rival. Todos estaban nerviosos y se metían las manos en los bolsillos. Los hombres querían apostar, pero no sabía por cuál de los dos hacerlo. Don Curro dijo que le ponía 3 minutos a la pelea, mirando desafiante al dueño del gato contendor. Pero otro lo respondió diciéndole que no echara bravuconadas porque iban a ver si como roncaba duerme. Camaleón volvió a la carga decididamente. El gallo era bueno, tenía fibra. Don Curro apretaba los puños, ladeándose según lo que pasaba, pareciendo que quería controlar los movimientos del gallo. Una vez terminada la pelea, Timbal ya estaba en calma, pero no tardaron en llegar camiones desde la capital del departamento con policías de uniforme verde, con fusiles y pistolas, también con cartuchos llenos de balas. Eran 300 policías o más. Rudecindo pensaba en lo que podía suceder. Los motores estaban silenciosos, detenidas las gandolas. Se detuvo miedosa, estaba a punto de cometer una locura. Si al menos se encontrara por esos lados Pacho, pero se había ido tras su padre al entierro de Joseto. Nos vamos, Mariana, mañana por la noche vengo por ti a ese mismo sitio. Nos encontraremos a las 8 cuando repiquen las campanas de la iglesia. Spinner, Zipaguota, Lechuza y los otros, esos números, esas fichas, esos insectos dentro de la inmensa organización carbonera, trataban de no pensar en su fracaso. Intentaron rebelarse. Spinner se adelantó 2 pasos, el capataz se llevó la mano al revólver y los policías desaseguraron los fusiles. El número 11, 330, ese era el hombre. Ninguno se atrevió a hablar. El sonido distante de la sirena fue como una tabla de salvación. Todos salieron corriendo. El sueño de las campanas se metió en el cerebro de Mariana. Hasta la desesperación oía nítidos los lúgubres tañidos que despedía la tarde. No debía vacilar, se repitió. Era el instante supremo. Necesitaba de todo su valor, de toda su fuerza. Aún no se había decidido separarse del rancho. Rudecindo pensaba en los acontecimientos de los últimos días. Se veía más viejo, más agotado, como a punto de una crisis definitiva. Estaban los policías, pero eso no le importaba. Lo principal era encontrar a Mariana, saber dónde se ocultaba, con quién se había marchado de la casa.
no almorzó, tampoco pudo comer. Un poco de caldo y pan fue todo lo que logró ingerir Pastora. Y para Cándida y los muchachos, agua panela caliente. En la frente tenía sudor, le brillaban los ojos como invadidos por la fiebre de esa noche. El recinto estaba muy extraño para todos. La gritería fue ensordecedora, se ponían tensos los ánimos. Las botellas de aguardiente circulaban de mano en mano. Ramiro Cabrera sacó de sus depósitos un enorme barril de chicha y lo dejó sobre la mesa. El 22048 sintió que también allá en el fondo le crecía la cólera contra su destino, contra las injustas de la vida. Rudecindo Cristancho, el 22048, iban también entre ellos, en la primera fila. Llevaba como únicas armas sus manos callosas de minero. Como una tromba cayeron sobre el edificio de la cárcel. Los pocos guardias fueron rápidamente dominados. Se abrieron ante el impulso de 100 brazos. Estallaron los gritos. Todos lo odiaban porque había sido un vendido de los explotadores, porque había castigado siempre a los débiles. Una bala partió el edificio y se clavó en el pecho de Rudecindo.